Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues les damos las bienvenidas y con mucha alegría damos inicio a una nueva actividad, no como cada mes lo hacemos, desde el proyecto La Luz del Porvenir. Un proyecto, como ya sabéis, que nace del corazón, ¿no? Con el propósito de compartir el mensaje consolador y transformador, ¿no? De la doctrina espírita y de contribuir, aunque sea con un pequeñito granito de arena, a la educación del espíritu inmortal. Este proyecto, ¿no? Que fue pensado y preparado con mucho cariño por el equipo La Luz del Porvenir, eh, con el deseo sincero, ¿no? De ofrecer estos espacios de reflexión, de aprendizaje y de crecimiento interior. Buscamos, ¿no? A través de este trabajo, hablar, compartir, reflexionar sobre una educación integral, ¿no? Que no se limite a la instrucción intelectual, ¿no? Sino que ilumine el camino, nuestro camino, ¿no? De autoconocimiento, ayudando a este espíritu encarnado que somos todos nosotros, ¿no? Y en cada etapa de nuestras vidas, a comprender nuestro papel en el mundo, nuestra relación, ¿no? Con Dios y también con toda la creación, porque educar el alma, ¿no? Es mucho más que aprender conceptos, es aprender a vivir, ¿no? Con un propósito, es descubrir nuestra conexión, ¿no? Con lo divino y también de asumir un compromiso, ¿no? De crecimiento, de desarrollo y también de poder hacer el bien. Y esa educación, como veremos en la conferencia de hoy, nos ayuda a comprender mejor, por ejemplo, el proceso de la muerte, ¿no? Nos ayuda a educarnos durante la vida misma a fin de prepararnos mejor, ¿no? Para ese momento, del traslado a la patria espiritual y nos ayuda a comprender que el miedo, ¿no? No debe tener lugar en ese proceso porque aprendemos que hemos muerto muchas veces a lo largo de nuestra vida, puesto que somos espíritus inmortales y por ende que la verdadera vida es la vida espiritual. Así que vamos a empezar para armonizar este nuestro encuentro con una lectura pequeñita que nos va a ofrecer Rosa. Te paso la palabra, cariño. Muchas gracias, Keila. Pues sí, vamos a traer dos extractos de un libro muy interesante. Siempre, aparte de armonizar, nos gusta traer lecturas con sus autores, con obras que nos esclarecen mucho y que introducen también el tema que nos ofrecen nuestros invitados. Pues este libro es Educación para la Muerte de Herculano Pires y vamos a escoger del capítulo 1 y del capítulo 4. El capítulo 1 lleva por título Educación para la Muerte y el 4 La extinción de la vida. Y fijaros porque es muy interesante. Dice así. Voy a acostarme para dormir, mas puedo morir durante el sueño. Estoy bien, no tengo ningún motivo especial para pensar en la muerte en este momento, ni para desearla. Mas la muerte no es una opción ni una posibilidad, es una certeza. Cuando el jurado de Atenas condenó a Sócrates a la muerte, al contrario de premiarlo, su mujer corrió afligida hacia la prisión gritándole, Sócrates, los jueces te condenaron a la muerte. El filósofo respondió calmadamente, ellos también están ya condenados. La mujer insistió en su desespero, mas es una sentencia injusta. Y él le preguntó, ¿preferirías que fuese justa? La serenidad de Sócrates era el producto de un proceso educacional, la educación para la muerte. Es curioso señalar que en nuestro tiempo solo nos preocupamos de la educación para la vida. Nos olvidamos de que vivimos para morir.
La muerte es nuestro fin inevitable. Mientras tanto, llegamos generalmente a ella sin la menor preparación. Las religiones nos preparan, bien o mal, para la otra vida y después que morimos encomiendan nuestro cadáver a los dioses, como si él no fuese precisamente aquello que dejamos en la tierra al morir, el fardo inútil que no sirve para más nada. Y vamos con el otro extracto. Nacimiento y muerte son fenómenos biológicos que se interpenetran. La vida y la muerte constituyen el elemento básico de todas las vidas, que por esto mismo son también mortales. El infierno mitológico de los paganos debería haber desaparecido con el advenimiento del cristianismo, pero fue sustituido por el infierno cristiano, más cruel y feroz que el pagano. Las plañideras antiguas dejaron de llorar profesionalmente en los velorios, mas las ceremonias funerales de la iglesia sustituyeron de manera más desgarradora y desesperada, con pompas sombrías y latinajos lastimeros, prolongados en semanas y meses el lamento por aquellos que apenas cumplieran una ley natural de la vida. La idea trágica de la muerte sobrevive en nuestro tiempo, a pesar del avance de las ciencias y del desenvolvimiento general de la cultura. Hace millones de años que morimos y aún no aprendemos que vida y muerte son ocurrencias naturales. Y las religiones de la muerte, que vampíricamente viven de los grandes rendimientos de las celebraciones fúnebres y de los rezos indefinidamente pagados por los familiares y amigos de los muertos, se empeñan en un combate contra quienes investigan y revelan el verdadero sentido de la muerte. La idea fija de la muerte es el final y el terror de las condenas después de la muerte. Sustentan este comercio necrófilo en todo el mundo. Contra este comercio simoníaco será necesario que se desarrolle la educación para la muerte, que restableciendo la naturalidad del fenómeno dará a los hombres la visión consoladora y plena de esperanzas reales de la continuidad natural de la vida en las dimensiones espirituales y la certeza de los retornos a través del proceso biológico de la reencarnación claramente enseñado en los propios evangelios. Conociendo el mecanismo de la vida en que nacimiento y muerte se reversan incesantemente, los instintos de muerte y sus impulsos criminales se atenuarán hasta desaparecer por completo. Los deseos malsanos de extinción de la vida que originan los suicidios, los asesinatos y las guerras tenderán a transformarse en los instintos de la vida. La esperanza y la confianza en Dios, como también la confianza en la vida y en las leyes naturales, crearán un nuevo clima en el planeta, hoy devastado por la desesperación humana. El miedo y la desesperación desaparecerán con el esclarecimiento racional y científico del misterio de la muerte, ese enigma de la resurrección de Jesús y sus enseñanzas, como también las del apóstol Pablo ya deberían haber esclarecido hace 2000 años. Bueno, hemos cogido un poquito de un libro que es extraordinario para, para desarrollar y reflexionar este tema del cual nos hablará Sara y ahora vamos a dar paso a Valle que la va a presentar como se merece nuestra querida amiga. Bueno, pues antes que nada darte la bienvenida, querida amiga, querida compañera de Ideal y parte ya también de esta casa, de este hogar que es el Centro Espírita León Denis. Bueno, pues para quien no la conozcáis, vamos a hablar un poquito de ella. Sara, en Sara se empieza a manifestar una mediunidad cuando apenas tiene 4 añitos. Ella tiene esa mediunidad de efectos físicos y de incorporación que la llevan a buscar respuestas a aquello que está aconteciendo. Ella va a conocer la doctrina espírita en la ciudad de La Rioja, en Argentina, pues hace ya 15 años y ha participado en diferentes centros espíritas como Tercera Revelación y AEDEAC desde durante los años 2009 hasta el año 2016. Además, ella ha participado también en el programa Concafras, un programa también muy interesante que os invito a conocer desde el año 2016 al 2021 y en las
En la actualidad ella es miembro de la Asociación Médica Espírita Hispanoamericana. Desde el año 2023 es directora de un interesantísimo proyecto de investigación acerca de la oración como terapéutica no farmacológica en pacientes con hipertensión arterial. Y además ella pues se está desarrollando, se desarrolla también como conferencista en defensa de la vida. Es promotora de la campaña Madre Teresa de Calcuta en Argentina. Fundadora, además, del grupo de estudios Dios, Cristo y Caridad desde el año 2020 hasta la actualidad, y autora de un libro sobre el aborto espiritual que va a estar a disposición muy pronto, próximamente. Bueno, la doctora Sara Castro ha ido entendiendo a través del tiempo que su misión en la vida, eh, a través de su labor, de su trabajo, eh, de sus vivencias, era transmitir, ¿no?, esta alegría de vivir, este mensaje consolador que trae para nosotros la doctrina espírita. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues superándose, con esas ganas de superarse constantemente, desafiando las metas, ¿no?, que la vida le va proponiendo, y sobre todo rompiendo barreras y estructuras, todas esas barreras, todas esas estructuras que nos impiden brillar con toda nuestra esencia, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Estamos muy agradecidos por tenerte aquí, porque ella actualmente reside en Arabia Saudí y tiene allí también el objetivo de formar un grupo de oración, bueno, pues con la pequeña comunidad cristiana que reside en este país, y transmitir de esta manera todo lo que ella ha aprendido a través también de sus libros. Como digo, estamos muy felices de contar contigo. Hoy nos vas a hablar de la desencarnación, rompiendo mitos sobre la muerte y el renacer del cuerpo espiritual. Vamos a avanzar en esa labor de educarnos también para morir. Así que adelante, Sara, todo tuyo el centro, y bienvenida. Muchísimas gracias a todas ustedes, integrantes del Centro Espírita León Denis de España. Y para mí es un gusto, porque vivir en un país musulmán no es fácil, ¿sí? Hay muchas personas que me dicen, ¿se puede divulgar la doctrina espírita en un país musulmán? Y yo digo, antes hay que divulgar la doctrina de Cristo, porque créanme, si bien es cierto que el país musulmán hace oración 5 veces al día y que hay muchísimas personas con mucha elevación espiritual, pero la doctrina de Cristo se siente. Así que yo agradezco haber nacido en Latinoamérica, yo agradezco haber conocido la doctrina cristiana, y bueno, y también agradezco estar acá en la oportunidad, porque yo creo que es una linda oportunidad para formar esta cuña de luz y que se pueda ingresar aquí, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la desencarnación, pero justamente Keila nos habló de los miedos. Y también en este libro de Educación para la Muerte que nos ha leído, me encantó esta parte de educación para la muerte, porque ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es simplemente falta de conocimiento. Y cuando nosotros conocemos, los miedos desaparecen, los miedos se van, y por eso se rompen los mitos, y por eso empezamos a entender lo que realmente es la muerte y cómo se produce ese renacer espiritual. Pero esto lo vamos a hablar desde el punto de vista de la doctrina espírita, avalado por los estudios científicos, porque justamente una de las cosas hermosas que tiene la doctrina espírita es que se hace preguntas de todo, todo lo cuestiona y todo lo confirma, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿qué es etimológicamente? ¿Qué significa morir? Morir significa la suspensión completa de la vida, ya sea del hombre, del animal o del vegetal. Pero
el Emmanuel, en el libro El Consolador, en la pregunta 174, nos dice que morir cambia el término de muerte por desencarnar. Y desencarnar, nos dice Manuel, es cambiar de plano, como alguien que se transfiere de una ciudad a otra ciudad en otra parte del mundo, sin que ese hecho altere las enfermedades, las virtudes, con la simple modificación de los aspectos exteriores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, nosotros desencarnamos, dejamos nuestro cuerpo material en la tierra, y nuestro cuerpo espiritual se separa de él, nosotros no nos santificamos, y eso es algo muy importante que la doctrina espírita me enseñó. No somos ni santos ni nos volvemos demonios, simplemente seguimos siendo las mismas personas que fuimos cuando vivíamos. No nos vamos a convertir en ángeles, como nos dicen muchas personas. Ay, mi hijo, yo tenía una paciente que lamentablemente su hijo era adicto a las drogas, aparte era alcohólico, y desencarnó en un accidente de moto. Y ella decía, ay, yo estoy tan feliz porque mi hijo ya es un ángel. Y no, hay un gran proceso para la transformación de una persona en la elevación espiritual que concibe a un ángel, ¿no? Entonces, también el León Denis, en su libro El problema del ser, el destino y del dolor, nos dice que la muerte es un simple cambio de estado. Es la destrucción de una forma frágil que ya no le proporciona a la vida las condiciones necesarias para su funcionamiento y para su evolución. Y es por eso que nosotros vamos a tomar la palabra desencarnar en lugar de la palabra morir. Y en este desencarnar vamos a estudiar los distintos procesos, tanto de la parte biológica como de la parte espiritual. La diapositiva que sigue, por favor. Y es así que nosotros tenemos que, ¿cómo se produce ese proceso de desencarnación? Este proceso de desencarnación tiene algunas etapas. Desde el punto de vista material, nosotros vamos a poder ver de que ese cuerpo se van agotando sus funciones vitales. Los órganos van alterándose y ya muchas veces el corazón no funciona bien. Al no funcionar bien el corazón, no bombea bien la sangre hacia el cerebro no funciona bien, el paciente entra en un estado de coma. Al no funcionar bien el corazón y el cerebro, los pulmones no funcionan bien, es necesario poner al paciente en un respirador. Al no funcionar esto bien, la circulación, la presión arterial no funciona bien, es necesario poner a la persona en drogas inotrópicas, y como todo esto, corazón, cerebro, pulmones y los vasos sanguíneos no están funcionando bien, el riñón claudica y el paciente deja de orinar, y muchas veces a la persona hay que ponerla en hemodiálisis. Esto es desde el punto de vista material. La muerte no es súbita, salvo que sea un caso accidental que ya vamos a ver. Pero en general la muerte no es súbita, lleva un proceso, y ese proceso se van agotando y apagando los distintos órganos del cuerpo. Y Allan Kardec, en la pregunta 155 del Libro de los Espíritus, preguntó, ¿cómo se opera la separación del alma y del cuerpo? Y la espiritualidad superior contestó, rotos los lazos que la retenían, se libera. La separación se opera instantáneamente y en virtud de una transición brusca. ¿Existe una línea de demarcación muy nítida entre la vida y la muerte? Pregunta Allan Kardec. Y la espiritualidad superior le contesta, no. El alma se libera gradualmente y no se escapa como el pájaro cautivo que gana de súbito la libertad. Esos dos estados se tocan y se confunden. Así el espíritu se libera poco a poco de sus lazos que se desatan y no se rompen.
Y esto nos confirma a nosotros, o sea, acá tenemos una unión del proceso de desencarnación material y lo que nos enseña la espiritualidad superior del proceso de desencarnación espiritual. Ahora, durante la muerte, nos aclara la espiritualidad superior en esta misma pregunta, la 155 del libro de los espíritus. El espíritu está ligado al cuerpo en su envoltura semimaterial y la muerte no es más que la destrucción del cuerpo físico, pero no de esa segunda envoltura. O sea, lo que se agota, aclara la espiritualidad superior, es la vida orgánica. Y justamente esto es algo en lo cual nosotros tenemos que entender y tenemos que trabajar mucho, porque muchas veces nosotros vemos a familiares, a amigos, esa angustia, esa tristeza, esa depresión cuando el paciente está en este proceso de desencarnación y que eso justamente no ayuda a la persona en el proceso de salir, porque justamente lo que se está agotando es el cuerpo material, pero el cuerpo espiritual permanece justamente vivo. Y en la pregunta 159 del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta, ¿qué sensación experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo de los espíritus? Y la espiritualidad responde, depende. Si ha hecho mal por el deseo de hacerlo, en un primer momento se avergonzará de haberlo hecho. Pero para el justo es muy diferente, pues se siente como aliviado de un gran peso y no teme ninguna mirada escudriñadora. Y es que justamente cuando hay un dicho que dice, nosotros vamos a morir, nuestra muerte será de acuerdo a nuestra vida. Por eso es importante entender de cómo vivimos, porque al vivir nosotros nos estamos preparando para la muerte. Y en la muerte, una vez que se ha completado el proceso de desencarnación, que como hemos dicho, no es súbito, sino que a veces puede llevar días, horas, a veces puede llevar días ese proceso de desencarnación. Por eso es tan, tan importante el acompañamiento de la familia, con oración, con agradecimiento, con buenos pensamientos, porque ese proceso de desencarnación es necesario de acuerdo al estado de evolución que tenga el espíritu, de acuerdo a la unión que tenga el espíritu con su cuerpo material. Y por eso es tan importante evitar la eutanasia. Muchas veces a nosotros, yo he trabajado muchos años en área crítica, en unidades de terapia intensiva, y muchas veces hay familiares que te dicen, no quiero que sufra más, póngale algo para que no sufra más y pueda morir en paz. Pero no se dan cuenta que este proceso, este desprendimiento paulatino que se hace célula a célula, desde el cuerpo material al cuerpo espiritual, y que fuera descrito por André Luis como un fenómeno de histogénesis espiritual, este proceso es necesario. Entonces, interrumpir ese proceso trae consecuencias emocionales y espirituales al espíritu que está desencarnando. Por lo tanto, la eutanasia, el suicidio asistido, como lo quieran llamar, desde el punto de la doctrina espírita, no ayuda al espíritu que está desencarnando. Y justamente también nos preguntamos, en la pregunta 165 del libro de los espíritus, nos preguntamos si el conocimiento de la doctrina espírita ejerce alguna influencia sobre la duración mayor o menor del proceso que sigue a la desencarnación, que es un proceso de turbación. Ese proceso de turbación es un proceso en donde el espíritu todavía
está como alterado, como que todavía no sabe, no entiende que está desencarnado. ¿Sí? Y este proceso de turbación nos aclara la espiritualidad superior, va a tener una influencia muy grande el conocimiento que tiene. Si ya comprendía por anticipado su situación o no. En el momento de la muerte, siempre todo al principio es confuso. Y el alma necesita algún tiempo, por eso es ese proceso de turbación para reconocerse. Todavía está aturdida, está como despertándose de un sueño profundo y no tiene todavía lucidez de las ideas y de la y a veces tiene episodios de la memoria del pasado que vuelven. Pero a medida que se va extinguiendo la influencia de la materia, el alma se va liberando y esta turbación se va disipando. La duración de la turbación que siga en la muerte va a variar mucho y va a depender mucho del conocimiento y de la elevación que tenga ese espíritu. Si el espíritu estaba muy apegado, espíritus que se preocupan mucho por su cuerpo físico, que tienen como un narcisismo, que están muy pegados al cuerpo material, y bueno, el proceso de turbación va a ser mayor. Y también el proceso de desprendimiento de ese espíritu al cuerpo físico va a ser mayor. Y en las muertes violentas, en las muertes por suicidio, en las muertes por accidente, el espíritu queda sorprendido y muchas veces no entiende, no sabe, no cree que está muerto. Entonces ese proceso de turbación todavía va a ser mayor. Y muchas veces el espíritu ve a su propio cuerpo. A veces el espíritu permanece al lado de su cuerpo durante el estado de descomposición del mismo, y eso hay relatos desde el mundo espiritual de personas que han tenido una muerte accidental, una muerte violenta o una muerte por suicidio. En mi caso, por ejemplo, nos ha tocado auxiliar a una persona que que había muerto por un asesinato, por un homicidio. El homicida había enterrado el cuerpo en un paraje desértico y el cuerpo había sido atacado por las hormigas. Entonces, la expresión del espíritu cuando ingresa al círculo mediúnico es pidiendo a gritos, por favor, que le retiren las hormigas, porque ella todavía estaba ligada a su cuerpo material y sentía la sensación. Y el medium que incorpora esta persona también sentía la sensación de las mordeduras de las hormigas. Por eso es tan importante, como nos decía al principio Rosa María, es tan importante educarnos para la muerte, entender lo que significa la muerte y no solo entender, también divulgarlo, porque justamente nosotros somos como esos foquitos de luz que van a empezar a dar luz a todas aquellas personas que están en la oscuridad de la muerte y que todavía piensan que la muerte es una destrucción y un aniquilamiento total de la persona. Hace poquito nosotros, la comunidad argentina que reside en Arabia Saudita, tuvo un caso de una muerte brusca, accidental por mala praxis de un niño de 14 años, de un niño argentino de 14 años. Imagínense que desencarnar, ya es difícil desencarnar en un contexto que no es el nuestro, como puede ser un país musulmán, justamente puede ser mucho más difícil y mucho más difícil para la familia entender. Pero por eso es tan importante dar luz y divulgar y hablar en todos los momentos de lo que se puede significar el proceso de desencarnación. La que sigue. Y en los tipos de desencarnación
nosotros vamos a tener distintos tipos. El primero es el desencarnar, el morir por vejez, ¿sí? Y nos aclara la espiritualidad superior en la pregunta 68 del libro de los espíritus que esta desencarnación por vejez se hace porque se agota, hay un agotamiento de los órganos. Y la compara a una máquina cuyos engranajes ya empiezan a fallar y si los órganos del cuerpo quedan sin este fluido, sin esta energía, sin este principio vital que nos da la vida, y este principio vital se va agotando poco a poco y los órganos, el funcionamiento de los órganos se va agotando poco a poco y se produce la muerte por vejez, ¿sí? Que sería la muerte que nosotros llamamos muerte natural. Ahora, también existen muertes por accidentes. Esto, en las muertes por accidentes hay un desprendimiento fulminante, un desprendimiento brusco. Muchas veces hay sensaciones todavía dolorosas del espíritu que está desencarnado porque ha desencarnado por sorpresa. No se esperaba ese desencarnamiento y generalmente la persona no está debidamente preparada para este imprevisto. Y eso genera que la persona tenga todavía emociones y muchas veces el espíritu se queda en el lugar del accidente, a veces meses, a veces años. Y a nosotros nos ha tocado vivir una situación en la que íbamos por una ruta, manejando por una ruta muy solitaria. En Argentina hay una parte que une dos lugares de Argentina que se llama el impenetrable, ¿sí? Es como una selva, ¿no? Y, y allí tuvimos la oportunidad de, había una cruz y había un espíritu, había una persona orando ahí al lado de esa cruz. Y cuando íbamos manejando a mí me llamó la atención porque era una zona muy desolada. Entonces yo le digo a mi ex marido, en ese momento era mi marido, le digo, para ¿qué le pasa a ese chico que está solo en estas soledades? Y él me dice, yo no vi ningún chico. Entonces paramos y justamente allí había un recordatorio de la muerte de un joven de 20 años. Entonces ese espíritu todavía estaba ahí atrapado, todavía estaba ahí sentado esperando ser auxiliado. Así que bueno, en eso nos ayuda la mediunidad para poder auxiliar, para poder asistir, para poder indicarle que tiene que llegar a un centro espírita, para poder hacer una oración por él. También tenemos otros casos como son los casos de homicidio. Y en los casos de homicidio, el espíritu Emmanuel en el libro Entrevistas nos dice que las muertes repentinas y las desencarnaciones imprevistas casi siempre son pruebas que tiene que pasar el espíritu y a veces son ocurrencias inevitables en el mapa de trabajo traído por el espíritu que va a reencarnar. Al reencarnar, a veces se prepara ya esa prueba o se prepara ya esa expiación. Y hay un libro psicografiado por Chico Xavier, que en este momento no me acuerdo cómo se llama el libro, pero donde una señora relata cómo sus dos hijos desencarnaron justamente por un accidente y ella tenía como ese dolor, ese rencor, esa rabia con la persona que los había chocado y que había hecho que sus dos hijos, sus dos únicos hijos desencarnasen en el mismo momento, en el mismo día. Y con el tiempo la señora esta llega a un centro espírita, es auxiliada y se manifiesta uno de los hijos para explicarle que esta desencarnación ya estaba programada porque era una expiación cuando que en una vida anterior ellos habían atropellado a un hombre de condición humilde y lo habían para evitar ser descubiertos, lo habían lanzado a un precipicio. Y ellos, al llegar al mundo espiritual, toman conciencia de su mal acción y nunca los descubrieron,
jamás los descubrieron. Pero cuando ellos toman conciencia en el mundo espiritual de esta acción, deciden repararla y la reparación era justamente este accidente y esta muerte violenta que habían tenido en este accidente de tránsito. Entonces, por eso a veces las desencarnaciones accidentales tienen siempre un para qué, tienen siempre una lógica. Entonces, en vez de sentirnos con deseos de venganza, debemos preguntarnos el para qué y seguramente lo vamos a encontrar y el mundo espiritual nos va a auxiliar a través de distintos caminos o distintos mensajes a que nosotros encontremos el sentido a esa desencarnación. También, entonces, hemos visto las desencarnaciones por homicidio, hemos visto las desencarnaciones por accidentes, hemos visto las desencarnaciones por vejez y la que sigue, la diapositiva que sigue, y vamos a tener también las desencarnaciones por enfermedad y por suicidio. Las desencarnaciones por enfermedad, y acá nos vamos a acordar todos del libro Nuestro Hogar, donde la sobrina de Lisias, que en ese momento se convirtió en el protector de André Luis, desencarna por tuberculosis, ¿sí? Y las desencarnaciones por enfermedad, generalmente enfermedades dolorosas y prolongadas, llevan generalmente es como la parte de la curación espiritual que tiene ese espíritu. Ese espíritu trata de curar y reparar algunas heridas e imperfecciones del alma con esos dolores físicos. Y por eso es que Manuel en el libro del Consolador nos dice que esas sorpresas tristes que son las enfermedades no se verifican para las almas en el caso de las enfermedades dolorosas y prolongadas, en que el corazón y el raciocinio se tocan de las luces de las meditaciones sanas, observando las ilusiones y los perjuicios del excesivo apego a la tierra, siendo justo considerar la utilidad y la necesidad de esos dolores físicos en este caso en particular. Siempre ese dolor físico a veces acorta, porque recuerden que la sobrina de Lisias no pasó por el umbral. Ella llegó del hospital donde estaba en la tierra a en la colonia Nuestro Hogar, donde Lisias y André Luis fueron a esperarla. Pero justamente fue por el concurso doloroso de esta enfermedad prolongada. Luego tenemos las desencarnaciones por suicidio. Y como nos dice Emanuel también en el libro El Consolador, en la pregunta 154, la primera decepción que les aguarda a los suicidas es la realidad de que la vida no se extingue con la muerte. La vida es agravada por los tormentos pavorosos en virtud de la decisión de esta suprema rebeldía. Porque justamente si tenían grandes problemas, ahora los problemas se han incrementado con el suicida. ¿Por qué? Porque hay suicidas porque cuando la persona decide suicidarse, ella tenía programada una vida, eh, por ejemplo, hasta los 70 años y se suicida a los 20. Entre los 20 y los 70 años el cordón fluídico todavía está eh, vital, con principio vital. Entonces el suicida a veces permanece ligado a su cuerpo físico durante mucho tiempo. Por muchos años, nos dice Emanuel, siente las impresiones terribles del tóxico que les aniquiló las energías, la perforación del cerebro por un cuerpo extraño que partió el arma usada en el gesto supremo. Siente el peso de las ruedas pesadas bajo las cuales se tiraron en un ansia de desertar la vida, el pasar de las aguas silenciosas y tristes sobre sus despojos, donde buscaron el olvido de las tareas del mundo. Y acá quiero citar en el anuario 2007
hay una comunicación realizada por León Denis a un centro espírita de Brasil y publicada por la revista de la Sociedad de la Federación Espírita Brasilera, donde León Tolstoy, autor del famoso libro Ana Karenina, donde Ana Karenina, por un desengaño amoroso, termina arrojándose a las vías del tren y muriendo por suicidio. León Tolstoy dice aquí que, si bien es cierto, él no cometió suicidio, él fue el responsable de todos los suicidios que el libro Ana Karenina estimuló, porque muchas personas al leer eso entendieron que esa era la salida para los desengaños amorosos y cometieron suicidio. Y él, como autor del libro, fue el responsable. Entonces, que en esta comunicación venía a explicar y venía a explicar de que somos responsables de todo lo que escribimos, de todo lo que leemos, de todos nuestros actos, y que él venía a reivindicar y decir que el suicidio no es la salida para ninguna de nuestros padecimientos, y que lejos de ser una solución, empeora mucho más las cosas. Una de las cosas más dolorosas que tiene la muerte por suicidio es que el suicida acompaña minuto a minuto el proceso de descomposición del cuerpo, y muchas veces está todavía unido a ese cuerpo que está engusanado, ese cuerpo que está podrido. Eso nos lo aclara Emmanuel en el libro El Consolador. Y bueno, en Argentina nosotros tuvimos un caso de un suicidio de un médico muy famoso, como fue el doctor René Favaloro, y él se manifestó también en uno de los centros espíritas de Argentina, expresando que sentía permanentemente el ruido y el dolor del disparo con el cual se aniquiló, y que logró salir y ser auxiliado y salir del Valle de los Suicidas gracias a los miles y miles de oraciones de todos sus pacientes. Entonces, por eso también es tan importante orar, elevar el pensamiento por estas personas suicidas. Y también hay relatos desde el mundo espiritual, psicografiados a través de Chico Xavier, donde un joven suicida se disparó con un tiro en la cabeza y todo su cuerpo quedó vivo, él quedó en muerte cerebral. Recuerden que la muerte cerebral es un estado en el cual el cerebro dejó de funcionar. Como el cerebro deja de funcionar en un periodo de 24 a 48 horas, todos los órganos del cuerpo van a dejar de funcionar. Cuando uno confirma la muerte cerebral, puede pedirse, se activa un protocolo, que es el protocolo de donación de órganos, donde viene un equipo específico que, bueno, tiene distintos nombres según los países, y este equipo empieza a mantener ese cuerpo cuyo cerebro ya está muerto y cuyos órganos sabemos que van a claudicar en 24 a 48 horas, y empiezan a hablar con la familia para la donación de órganos. Muchas familias, más del 80%, evitan la donación de órganos, se niegan a la donación de órganos, pero un porcentaje entre el 10 y el 20% acceden. Ahora, este joven suicida relata a través de Chico Xavier cuánto le ayudó el agradecimiento y las oraciones de cada una de las personas que recibieron sus órganos. Tanto él relata que justamente el que más estaba agradecido era la persona que recibió sus córneas, y cómo las oraciones de esta persona empezaban a llegar como gotas cálidas que calmaban su angustia, calmaban su dolor, y que gracias a esas oraciones, poco a poco, el lugar donde él se había disparado y donde seguía él sintiendo el dolor y el sangrado, empezó a sellarse y a cerrarse.
Entonces, el proceso de desencarnación de un suicida ayuda mucho la oración y ayuda mucho la caridad que pueda hacer la familia con respecto a ese proceso. Bueno, la que sigue. Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo comportarnos cuando tenemos este momento de desencarnación de un familiar, de un amigo, de una persona conocida? Y acá puse este rinoceronte blanco que se llama Romualdo, que es un ejemplo. ¿Por qué? Porque él durante muchos años estuvo encerrado en un zoológico muy chiquitito. Entonces lo único que él hacía era dar vuelta en un solo sentido, que era el sentido de las agujas del reloj. Cuando a Romualdo lo trasladan a la sabana africana, un lugar donde tenía amplio espacio, donde había otros rinocerontes, donde tenía mucho alimento y muchas cosas, ¿qué hizo Romualdo? Dio vueltas en círculo, en el mismo sentido, en un pequeño espacio. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos cuando estamos frente a un proceso de desencarnación, cuando estamos una persona que agoniza, cuando estamos frente a un sepelio, cuando nos toca el fallecimiento de un familiar cercano, padre, madre, hijo. ¿Cómo nos comportamos? Como hemos aprendido a lo largo de miles de generaciones, ¿sí? Cómo hemos aprendido a ver desde niños a nuestros mayores que se comportaban. Y es con dolor, con angustia, con llanto incontenible, sin entender que el desencarnado perdió su cuerpo orgánico nada más, no perdió su cuerpo espiritual. Entonces lo que él necesita es respeto, es paz, es afecto, decirle a esa persona cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, cuánto le deseamos que tranquilidad, paz, armonía, y también necesita, por supuesto, nuestras oraciones. Como nos dice el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo Oraciones Espírita, el pensamiento lo es todo y la oración ayuda tanto a encarnados como a desencarnados. Por eso nosotros estamos haciendo este proyecto de oración en pacientes con hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial es un parámetro medible y nosotros al hacer la oración necesitamos ver cómo esos valores van cambiando a pesar de la medicación. La oración es nuestro gran auxiliador, tanto para encarnados, pero mucho más para desencarnados. Recordemos cómo André Luis siente las oraciones de la única persona que oraba de corazón por él, que era una de sus pacientes. Y es que la oración es un fluido, es una energía, es físico-química y llega y trasciende las fronteras de la vida y de la muerte. La que sigue. Y una vez que desencarnamos, nosotros tenemos que entender que existe una vida después de la muerte. Después de la desencarnación, cuyo proceso de desencarnación hemos visto no es igual para todos, depende del conocimiento que tenga. Al despertar, la persona en el plano espiritual encontrará una visión panorámica de su última existencia, porque todos los actos nuestros quedan grabados en nuestro cuerpo astral, que forma parte del cuerpo espiritual. Generalmente el espíritu va a readquirir su forma con la cual se siente más cómodo, ¿sí? Su perispíritu, como nosotros sabemos, puede modificarse según su pensamiento. Y por eso es que hay también personas que van a estar momificadas, como nos lo describe el libro Los Mensajeros,
en la colonia Campos de la Paz, donde André Luis también va a trabajar como voluntario, y donde allí habían estas entidades que estaban momificadas porque ellos pensaban que no existía nada más después de la muerte. Como ellas piensan eso, después de la muerte, ¿cómo van a estar? Como momias. Entonces, ahí muestra, André Luis nos explica cómo es el proceso de la oración que hacen en estos puestos de asistencia, que este puesto específico se llamaba Campo de la Paz, para poder auxiliar a estas personas y que tomen conciencia de que ellos continúan vivos. También hay encuentro con espíritus afines, como también lo vemos en el libro Nuestro Hogar, donde André Luis se encuentra con distintas personas, personas a las cuales era un gusto encontrar y personas a las cuales él se sentía avergonzado de encontrarlas, como es el caso de esa jovencita que era empleada doméstica en la casa de André Luis y que él había enamorado y estafado emocionalmente porque no pensaba casarse con ella, y cómo esta persona quedó obsesionada con él, a tal punto que al morir ella todavía seguía pensando en él. Entonces él tuvo que ir a auxiliarla a las cámaras de regeneración con mucha vergüenza, porque él sabía que había cometido una estafa. Entonces, por eso es importante cómo vivimos, porque sabemos que en el mundo espiritual sí o sí nos vamos a encontrar con estas mismas personas. Y también es importante entender que cuando uno pasa las fronteras de la muerte, también existen analogías en el mundo espiritual eh, de acuerdo a la vibración del pensamiento que tenga nuestro espíritu. Y en el libro León Denis, El problema del ser, del destino y el dolor, León Denis nos explica que espíritus más adelantados rápidamente se van a liberar de las influencias terrestres y van a recuperar la conciencia de sí mismos, y de acuerdo al estado de la vibración de su pensamiento irá a campos de regeneración, como puede ser Campos de la Paz, puesto de asistencia como es Campo de la Paz, o podrá ascender a colonias más elevadas, como es el ejemplo de la colonia Nuestro Hogar, que hay muchas colonias en el mundo espiritual. Cada ciudad tiene su propia colonia. O también espíritus inferiores que van a conservar durante mucho tiempo las impresiones que han tenido en el mundo material, y muchas veces estos espíritus van a permanecer imantados a la tierra, como es el espíritu de las personas que son viciosas, por ejemplo los alcohólicos, por ejemplo los adictos, que van a permanecer cerca de aquellos que están consumiendo, ¿sí? Y a veces también hay espíritus que son muy inferiores y que van a ir a colonias más primitivas, a mundos más primitivos que la Tierra. Por eso es importante la vibración del pensamiento, el entender de que el pensamiento, como nos dice Allan Kardec, lo es todo. Y ahora también tenemos que entender por qué los estudiantes de la doctrina espírita no tenemos que tener miedo a la muerte. La diapositiva que sigue. En el libro El cielo y el infierno, Allan Kardec hace justamente esta pregunta. ¿Y por qué los estudiantes de la doctrina espírita no le tienen miedo a la muerte? Porque la doctrina espírita nos enseña el proceso de desencarnar, porque con la doctrina espírita la vida futura ya no es una hipótesis, sino que es una realidad, porque el estado de las almas después de la muerte no es ya un sistema, sino es el resultado de una observación, porque el velo de la muerte se ha corrido y el mundo espiritual se ha manifestado a través de la doctrina espírita, a través de los mediums, ya sea videntes de incorporación o psicógrafo, se ha manifestado el mundo espiritual haciéndonos saber
cómo es la vida después de la muerte. Y tenemos muchos, muchos libros, muchas confirmaciones de cómo es la vida después de la muerte, a través de Divaldo Franco, a través de Chico Xavier, a través de los relatos del espíritu Emmanuel, en cualquiera de sus romances, como puede ser Hace 2000 años, como puede ser Ave Cristo, a través de André Luis en todos sus libros, como puede ser Los mensajeros, Los misioneros de la luz, a través del mismo libro de los medium, donde en la parte del anexo del libro de los medios hay relatos de distintos espíritus, de distintos estados de grabación, e inclusive hay un relato de un dirigente espírita cuyo proceso de turbación fue muy breve y que pudo manifestarse a sus compañeros confirmando cómo era la vida después de la muerte, a los pocos días de haber fallecido. Por eso, ya no cabe duda de que la vida después de la muerte existe, que el temor de la muerte no tiene ninguna razón de ser y que este conocimiento viene a darnos serenidad, nos viene a dar tranquilidad, nos viene a dar libertad, porque después de la vida existe otras vidas. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sara. Una conferencia, desde luego, muy interesante y muy instructiva, ¿no? Para nosotros. Me ha encantado. Me ha encantado todo lo que has podido compartir con nosotros. Me he tomado algunos apuntes aquí y me ha gustado bastante una frase que me he quedado ahí un tiempo, ¿no? Reflexionando. Una frase que has dicho, ¿no? Al vivir nosotros nos estamos preparando para la muerte, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay que, mm, que prestar atención, ¿no? Y tener esa conciencia, ¿no? De hacer ese preparo, ¿no? Para la muerte durante la vida, hasta porque nosotros ya tenemos acceso a ese conocimiento y tenemos tantísimos ejemplos, ¿no? Que nos enseñan qué podemos encontrar después de la vida, ¿no? Que es la vida misma. Entonces, la importancia, ¿no? De cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Durante esta encarnación, la importancia de educarnos, de espiritualizarnos, ¿no? Hasta porque eh, bueno, nosotros no sabemos el tipo de muerte que hemos elegido o que tenemos programado, ¿no? Para finalizar esta encarnación, pero sí que sabemos que vamos a morir en algún momento, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero que eso es un hecho y hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello, es muy importante hablar de ello, no solamente para nosotros, ¿no? Para nuestro preparo mismo, pero también eh, para poder pasar por el duelo más fácilmente, ¿no? Porque pasamos muchas veces por el duelo, ¿no? Perdemos a lo largo de nuestra encarnación, de esta parte de nuestra vida, ¿no? Amigos, familiares y es importante hablar de eso para poder educarnos también en ese sentido y poder entender también, como tú muy bien has hablado, que la oración es importante no solo para el que se va, que es mucho, es muy importante para el que se encuentra ya en ese plano y que siente también nuestra desesperación si nos ponemos así, ¿no? De esta manera. Pero también es importante para nosotros también, para nosotros mismos, y nos ayuda también en esa separación momentánea, ¿no? Así que muchísimas gracias, me ha encantado la conferencia. Chicas, no sé si queréis
hacer algún aporte, si tenéis alguna pregunta, Vallecita. Bueno, yo antes que nada darte las gracias porque efectivamente yo también he tomado apuntes. Eh, Ha sido una charla que nos invita mucho a reflexionar mucho, ¿no? Sobre esa educación nuestra, esa preparación nuestra durante la vida para enfrentar ese momento trascendental que es la muerte, porque es tan trascendente como el nacer. Pero a mí me surgía, estaba escuchándote y me surgía una pregunta, porque nos has hablado de la desencarnación, cómo esa transición, ¿no? Es un trámite, no es un final, como ha quedado demostrado ampliamente, y eso debe tener consecuencias en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vivir en el presente, en esta encarnación que estamos disfrutando ahora, porque es de gran trascendencia para nuestro progreso y para nuestro proceso educativo. Sin embargo, a veces dejamos fuera de la ecuación a los niños, ¿no? Los niños que se están precisamente, eh, que vuelven a la vida precisamente para reeducarse, precisamente para no cometer esos mismos errores que pudieron cometer en el pasado y tener una vida más plena y más alineada con las leyes divinas. ¿Cómo podemos, según tu opinión, Sara, incorporar una verdadera educación para la muerte ya desde la infancia? Porque hay una dificultad de hablar de la muerte con los niños, ¿no? Muchas personas eluden, ¿no? Todo lo que tiene que ver eh, con la muerte. Antes la muerte se vivía en familia, en un ambiente familiar, todos los miembros de la familia, independientemente de su edad, participaban, si puede decirse así, del proceso, pero ahora a los niños se les aísla totalmente de este tipo de... Entonces, ¿cómo podemos tratar este tema con los niños? ¿Cómo podemos educarles para algo que es tan trascendente como la muerte? Sí, qué importante. Y ahí fíjate que la doctrina espírita también tiene ese carácter, ¿no? Consolador. Yo conozco muchas personas que por ahí estudian la doctrina espírita y que no estudian con sus hijos, ¿sí? Porque dicen, no, mis hijos van a elegir cuando sean grandes, pero no. Justamente este proceso de evangelización infantil y de hablar con los chicos y de hacer el evangelio una vez por semana en familia, aunque el niño moleste, aunque el niño salte, aunque haya que darle un papel para dibujar, es importante. Porque ahí, en ese proceso del Evangelio, es donde se hace justamente la educación. A mí, yo les puedo contar mi experiencia. Yo tengo dos nenas, ya están crecidas, una tiene 27, la otra 20, pero fue una lucha poder hablar de estos temas, del tema de la muerte, y generalmente lo abordábamos en el Evangelio en el hogar, cuando una tenía que, a una la poníamos a pintar, a otra la poníamos a leer, porque para que se mantengan quietas, ¿no? Cuando yo tuve COVID estuve al borde de la muerte. En el año 2020 salió la médica terapista a decirle a la familia que, bueno, que iban a darme la última oportunidad poniéndome un suero, el suero de paciente convaleciente, ¿no? Porque en Argentina no teníamos los antivirales. Y que este suero podía producir dos cosas, o terminaba de empeorarme o me empezaba a mejorar. Y van a creer que la tranquilidad, la serenidad que tuvieron mis dos hijas en ese momento fue admirable, ¿no? Porque ellas dijeron, bueno, si tiene que morir mamá, ya sabemos lo que pasa, sabemos que es transitorio, y no se sorprendían mis colegas médicos de esa tranquilidad y esa serenidad. Pero ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se logró esa visión diferente de la muerte? No una, dos, sino un día a día, un evangelio en el hogar en familia, desde los 3 años hasta los 20, que
tuvieron que pasar ese proceso. Entonces, para mí, Valle, lo más importante es lo que nosotros estudiamos, hay que transmitirlo en la familia. Hay que irradiarlo, hay que transmitirlo a nuestros hijos, por más que sean bebés. Fíjense que yo cuando estuve en una CONCAFRA Brasil, una cosa que me impactó y me impresionó, la CONCAFRA se llamaba La Paz del Mundo. Y resulta de que había bebés de 45 días a 3 meses y los trabajadores de la doctrina espírita haciendo evangeliones con esos bebés, enseñando con láminas lo que estaba bien y lo que estaba mal, ponían así una cosita con una pistola y decía, esto no, y los bebés tienen 3 meses, entonces yo como siempre he sido incrédula, les digo, ay, pero ¿qué? ¿Ustedes piensan que los bebés entienden? Y ellos me dicen, los bebés quizás no, pero el espíritu, que es un espíritu adulto que está habitando ese bebé, sí. Y yo quedé sorprendida, ¿sí? Entonces, creo que lo mejor es la educación del evangelio en el hogar, en familia, y hablar estos temas con Muchas naturalidad. gracias. Muchas gracias, Sara. Desde luego es importantísimo, ¿no? Porque además, bueno, pues creo que es muy necesario. La muerte, sea como sea, al final es parte del ciclo vital de todos los seres vivos. Tenemos que estar preparados para ese momento y para asumir también la pérdida, ¿no? de los seres queridos, de quienes nos rodean. Yo, por ejemplo, mi nieta ahora estamos leyendo un cuento que se llama Lucas, más allá de las estrellas, que habla precisamente de cómo Lucas se encuentra en el mundo espiritual con su abuelito, ¿no? Y le encanta y quiere que se lo lea una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, ¿no? Y hace parte un poco de esa preparación, ¿no? Para que ella entienda. A mí me pregunta, Lala, ¿tú también te vas a ir? Digo, sí, algún día me iré, pero estaremos como Lucas y el abuelito Julián, conectados para siempre y podremos vernos, ¿no? Y te das cuenta de cómo ellos además tienen una especial sensibilidad, no les asusta la muerte, no les asusta, tienen una comprensión incluso mucho más agudizada que un adulto muchas veces, ¿no? Y es fantástico poder hablarles, ¿no? De que eso forma parte de la vida. Sara, muchas gracias de corazón. Rosa. Gracias, Valle. Muchas gracias, Sara. Igualmente me uno a las felicitaciones de todas las personas que te hemos estado escuchando y evidentemente de lo que estamos hablando es de un proceso educacional en el que no nos podemos dejar ninguna parcela y esta la tenemos asegurada. Somos conscientes de que vamos a morir y, por supuesto, tratándolo como un hecho natural, pues naturalmente lo vamos a integrar. Voy a pasarte una pregunta de un compañero que se ha tenido que salir, pero nos la ha dejado en el chat. La voy a tratar de formular porque tiene bueno, mira, dice, bueno, primero te felicita, ¿no? por la charla, dice, por la conferencia, dice, nadie puede incrementar su vida en un solo instante, nos dice esto el Evangelio. La doctrina agrega, cuando se pregunta a la espiritualidad superior si es lícito acortar la vida. Se recibe esta respuesta, ¿quién puede predecir una súbita mejoría de un enfermo? Si un enfermo es dependiente de los medios modernos, respiración asistida, diálisis, transfusiones para mantener su cuerpo con vida, ¿es lícito apagar esos equipos? Esto lo pregunta Juan Pablo, que se ha tenido que ir, pero luego dice que verá la respuesta en la grabación. Bueno, en general, Juan Pablo, en general, ¿no? En el mundo occidental y oriental, no se apagan los equipos a menos que hayamos confirmado la muerte cerebral, ¿sí? La muerte cerebral, confirmar la muerte cerebral es un proceso muy estricto, ¿sí? En el cual, por ejemplo, si es un paciente mío, por ejemplo, yo voy, sospecho la muerte cerebral, hago todas las pruebas, que son muchas, las pruebas clínicas que me van a indicar de que el cerebro y el tronco cerebral están muertos, ¿sí? Que no tienen ninguna actividad, y
tengo que llamar 2 personas especializadas en muerte cerebral que van a firmar y van a llenar y van a hacer otra vez, 2 veces más la confirmación de la muerte clínica. Una vez que se hace eso, se va a llamar los neurólogos que hagan otra vez otro examen clínico, más el electroencefalograma que nos va a dar plano. Una vez que se hace eso, se manda el paciente a imágenes, se le pone un contraste en las arterias y se demuestra de que no existe circulación en las arterias y se demuestra los parches, las partes del cerebro que están negras porque justamente las células ya han muerto. Y como sabemos, las células cerebrales que mueren no se recuperan. Una vez que se ha confirmado con estas 3 cosas, clínicas, eléctricas imágenes de que el cerebro está muerto, depende del equipo desconectar al paciente, ¿sí? Se puede desconectar. Las guías norteamericanas, por ejemplo, indican que se puede desconectar el paciente cuando uno ha hecho toda la confirmación y el paciente no es un posible donante. Las guías de Argentina también, pero acá en Medio Oriente, por ejemplo, no se desconecta el paciente, sino que se mantiene todo el soporte vital y el cuerpo solo en 24, 48 horas va a apagar la función de los órganos. Entonces, apagar los equipos, si hay muerte cerebral, se puede, es lícito hacerlo, no es eutanasia. Pero si hay un solo destello, uno solo, que haga dudar, no es lícito apagar el equipo porque el paciente está en su proceso de desencarnación. Y como hay un video que se los recomiendo a todos que lo vean, que después lo voy a pasar a Valle y a Kelia para que se los pasen en el grupo, que se llama La muerte de Dimas. En este video de la muerte de Dimas se ve claramente cómo el equipo del mundo espiritual está trabajando, y no 1 hora, 2 horas, está trabajando días al lado del paciente, haciendo los cortes, ¿sí? Los pases de corte para cortar lentamente la unión del perispíritu con el cuerpo material. Y eso es lo que lleva a la agonía del paciente. Si el paciente no tiene síntomas, no tiene signos, ya sea como les expliqué, su cerebro todavía está vivo, hay que mantenerlo porque está en su proceso de desencarnación. Muchas gracias, Sara. Quería preguntarte, porque al hilo de todo esto, pero tú al principio has estado hablando de la situación del espíritu, dependiendo también de ese tipo de muerte que ha tenido. Te voy a preguntar algo que me parece interesante y necesitamos saber de cara también al trabajo espírita. ¿Cuál es la situación del espíritu cuando no ha muerto, pero está en situación, por ejemplo, de muerte cerebral o de coma? ¿Y cómo se le puede ayudar desde el trabajo espírita? Sí, en el libro de los espíritus, ahí también nos aclara que Allan Kardec nos aclara de que muchas veces el espíritu está en situación de coma, pero aún se mantiene unido a su cuerpo material y está en su proceso de desprendimiento gradual y muchas veces ese espíritu es transportado hacia el mundo espiritual para continuar y recibir sus enseñanzas. Por eso y también en este video de la muerte de Dimas se ve cómo los familiares con sus pensamientos tejen redes que mantienen el espíritu y que evitan su desprendimiento, y cómo el mundo espiritual trata de paliar estas redes y sacar estas redes que están evitando el correcto desprendimiento espiritual para que el espíritu termine su desencarnación. Muchas veces vieron que pasa que llega un familiar, un hijo muy querido,
y toma contacto con la persona que está agonizando y a la hora o a las 2 horas el paciente fallece, ¿no? Y eso es justamente por esto, por las redes de pensamiento que se tejen. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes cuando tenemos algún caso que está desencarnando, les digo, es el momento de decirle cuánto lo queremos, de pedirle perdón si es necesario, de perdonarle si hay algo para perdonar y de decirle que puede marcharse en paz, porque ya las deudas aquí están saldadas, ¿no? Gracias, Sara. En todo caso, la oración siempre, siempre les va a ayudar. Tanto al equipo médico que cuida a estos enfermos como al espíritu que está en esta situación, ¿verdad? Entonces, como Sí, tú has vos sabés dicho, ¿no? que La cuando importancia de la oración siempre. cuando yo era médica nueva, era muy materialista y no era nada espiritual. Y yo tuve un caso de un chico de 30 años que está agonizando, eh, tenía una leucemia terminal. Y entonces lo habían enviado de nuevo a la ciudad de origen porque todos los tratamientos habían fallado y lo habían enviado con una cláusula que se llama DNR, que significa paciente para no resucitar, situación no resucitable, ¿no? O sea que si el paciente entra en paro, no lo vas a resucitar porque es el fin de una larga enfermedad. Y este chico no tenía familiares, estaba solo y él me rogaba siempre, yo era materialista, a mí no me importaba el dolor de las personas en esa época, después ya cambié. Y resulta que él me rogaba, doctora, déjeme morir, no me ponga nada, déjeme morir, déjeme morir. Y tanto rogaba él que a mí supongo que por inspiración del mundo espiritual, se me prende la luz en la cabeza y llamo al capellán de la iglesia, del hospital. Eh, Digo, voy a hacer interconsulta con el cura, si yo, porque digo, el paciente pobrecito, te daba pena. Entonces viene el sacerdote y van a creer que esta persona llevaba días agonizando. Y vino el sacerdote y en 15 minutos que él hizo la oración, el paciente falleció. Yo quedé sorprendida porque era muy materialista y no creía en el poder de la oración, ¿sí? Pero a partir de ahí, cada paciente agonizante llamaba al sacerdote. Y cada vez que llamaba al sacerdote, no pasaban más de 30 minutos y el paciente fallecía. Y es el poder de la oración que ayuda a los equipos que están en el mundo espiritual para lograr ese corte y ese desprendimiento. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a Keila para otra pregunta. Sí, Sara, tengo aquí una pregunta. Estabas tú hablando del miedo, ¿no? Hemos comentado sobre el miedo a la muerte, pero también hay otro punto que practicamos bastante, que es la negación, ¿no? La negación. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿De qué manera esa negación a la muerte, ¿no? puede influir en fenómenos sociales como la violencia, el suicidio o incluso las guerras? Sí, qué importante. Eh, Viste que hay una canción que dice, que a mí me da mucha gracia porque dice, es la única vida que tenemos que vivir, disfrutémosla, hagámoslo. Y, y justamente Elizabeth Kubler-Ross, que es una médica tanatóloga, que ha estudiado muchísimo la muerte, nos habla que los procesos que tiene la persona en general y el enfermo en particular el primero es la negación. Digamos que es un estado de evolución espiritual, le diríamos nosotros, ¿sí? Donde uno solamente piensa que después de la muerte no existe nada, ¿sí? Y eso nos lleva, como vos decís, a cometer grandes cosas. No nos damos cuenta que lo que estamos viviendo hoy es fruto de lo que hemos hecho en nuestras encarnaciones pasadas
y que lo que hagamos hoy va a repercutir en nuestra vida espiritual y, como bien nos lo explica Alan Kardec, de acuerdo a la vibración del espíritu es donde va a ir el espíritu, de acuerdo a la vibración de su pensamiento, va a repercutir en la vida espiritual y va a repercutir en nuestra siguiente encarnación, ¿no? El siguiente, esa es la primera etapa evolutiva que tiene la humanidad con respecto a la muerte, la negación. ¿Sí? Yo diría, como te dije, es un estado de evolución espiritual. Luego sigue la ira, la bronca, cuando la persona se enoja porque se fue el familiar, porque el familiar falleció, se enoja porque le das un diagnóstico que sabe que implica el fin de la enfermedad y primero lo niega, no te cree, luego se enoja. Y luego viene una etapa de negociación donde la persona empieza a ver lo positivo y lo negativo de esto. Luego Elizabeth Kubler-Ross nos dice que viene una etapa de depresión y luego viene recién, finalmente, la aceptación. Entonces, esta negación que tiene la humanidad, pienso que con educación, ¿sí? Se puede empezar a revertir. Y hay muchas personas, entre ellas, bueno, hemos hablado del libro que va a salir pronto, que se llama Aborto Espiritual, que habla mucho, habla de la parte espiritual, pero también habla de la parte científica. Y justamente la editora, la persona que hizo la corrección del libro, es atea. Y ella tenía una negación terrible. Y justamente cuando ella lee el libro, porque es su trabajo, no porque lo haya querido leer, luego de eso me manda un texto que dice, no puedo creer todo lo que dice el libro. Yo era un ignorante, no entendía, no sabía. Entonces, justamente donde nos paremos nosotras, este grupo que está acá, donde te pares en la cola del supermercado, en el colectivo, en el tren, en un cumpleaños, es necesario hablar de lo que sabemos, es necesario divulgar lo que sabemos, porque de esa manera esa negación de que no existe nada después de la muerte va a ir pasando a la etapa de aceptación que es necesaria para entender lo que es la vida y lo que es la muerte, ¿no? Efectivamente, y también trabajar esa negación, ¿no? A través de la educación es trabajar esa espiritualidad en nosotros, ¿no? Porque es lo que necesitamos también para evitar todo tipo de conflictos y también para trabajar ese desapego a la materia, ¿no? Tan importante también para, para nuestra condición a la hora de ese desprendimiento, de ese enlace, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que solo tenemos que agradecerte, querida Sara, por todo lo que has aportado, todo lo que nos has enseñado, todo lo que has compartido. Ha sido una conferencia, una charla excelente, un tema muy importante. Lo colgaremos en YouTube y esperemos que este mensaje consolador pueda llegar a más y más personas porque es un tema importante y es necesario hablar de ello. Así que muchísimas gracias, de verdad.